¿Alguna vez te has preguntado qué tiene que decir la Biblia sobre el narcisismo? Aunque hoy en día escuchamos mucho sobre esta actitud en redes sociales y en nuestras relaciones, las Escrituras abordan este tema con una sabiduría sorprendente. En este video, vamos a desglosar 6 versículos clave que iluminan los peligros del narcisismo, desde la arrogancia y el autoengaño hasta la falta de empatía. Cada pasaje no solo resuena con la experiencia humana actual, sino que también ofrece lecciones valiosas que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Imagina poder identificar y combatir estos comportamientos insidiosos en ti mismo y en quienes te rodean. A través de estas enseñanzas bíblicas, aprenderás a cultivar la humildad y el amor al prójimo, promoviendo relaciones más sanas y significativas. No te pierdas esta oportunidad de profundizar en la sabiduría de las Escrituras. Acompáñanos mientras exploramos juntos qué dice la Biblia sobre el narcisismo y cómo podemos vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Empecemos. Primer pasaje bíblico. Gálatas capítulo 6, versículo 3. ¿Alguna vez has conocido a alguien que parece creerse superior a todos, pero que en realidad no tiene fundamento para tanta arrogancia? En Gálatas 6:3, el apóstol Pablo nos advierte, porque si alguno se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Esta enseñanza bíblica no solo expone la trampa del narcisismo, sino también el autoengaño en el que caen quienes se consideran mejores que los demás. El narcisismo es como un globo inflado con aire, grande y llamativo por fuera, pero vacío en su interior. De la misma manera, quienes adoptan una actitud de grandiosidad y superioridad, sin ninguna base real, están destinados a desinflarse eventualmente. La arrogancia no solo aliena a los demás, sino que también desconecta al individuo de la realidad y de su verdadera esencia. Un claro ejemplo bíblico de este tipo de actitud lo encontramos en la historia del rey Nabucodonosor. En el libro de Daniel, Nabucodonosor, cegado por su orgullo, se enalteció a sí mismo, creyendo que todo su poder y éxito eran obra suya. Sin embargo, Dios lo humilló y terminó viviendo como un animal salvaje hasta que reconoció que su grandeza venía de Dios. Este relato ilustra lo que Gálatas 6:3 nos advierte. La arrogancia conduce a la caída. El psicólogo y autor Dr. Nathaniel Branden ha señalado que la arrogancia es una defensa que oculta una profunda inseguridad. Esto significa que muchas veces las personas que muestran una falsa grandiosidad en realidad están protegiéndose de sentimientos de insuficiencia. Por tanto, la arrogancia no es más que una máscara que cubre el miedo a no ser lo suficientemente bueno. En un estudio realizado por la Universidad de Michigan, se demostró que las personas que puntúan alto en rasgos narcisistas tienden a sufrir problemas en sus relaciones personales y laborales debido a su incapacidad para aceptar críticas o reconocer sus errores. Así, el narcisismo y la arrogancia no solo afectan a quienes rodean a la persona, sino también al propio narcisista, que se aísla emocionalmente. Para combatir la arrogancia, la Biblia nos enseña a practicar la humildad. Una técnica espiritual que podemos aplicar es la autoexaminación constante. Preguntarnos a nosotros mismos, como dice Gálatas 6:4, si nuestras acciones y pensamientos están alineados con la verdad o si simplemente estamos alimentando un ego inflado. Es clave para mantenernos con los pies en la tierra. Finalmente, la Biblia nos recuerda en Proverbios 16:18 que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. En otras palabras, la arrogancia lleva inevitablemente a la destrucción, mientras que la humildad nos acerca a una vida de sabiduría y paz. Aprender a valorar a los demás y reconocer nuestras propias limitaciones es esencial para vivir en armonía con Dios y con aquellos que nos rodean. Segundo pasaje bíblico, Proverbios capítulo 3, versículo 29. ¿Te has encontrado alguna vez con personas que aparentan ser amables, pero en secreto manipulan las situaciones a su favor? Proverbios 3:29 nos ofrece una advertencia clara: no saques al pie de tu vecino sin causa. No vayas contra él con engaños. Este pasaje nos habla de la deshonestidad y manipulación, características comunes en los narcisistas y psicópatas. Pero, ¿qué significa realmente para nosotros en la vida cotidiana? El engaño es como una telaraña bien tejida, difícil de ver, pero diseñada para atrapar a quien cae en ella. Las personas manipuladoras usan estrategias sutiles para controlar y aprovecharse de los demás. Al igual que una araña atrapa a su presa,
Así, aquellos que engañan a los demás no solo dañan a sus víctimas, sino que, como veremos, también se enredan en sus propias trampas. Un claro ejemplo de engaño en la Biblia es la historia de Jacob y Esaú. Jacob, con la ayuda de su madre Rebeca, engañó a su padre Isaac para robarle la bendición que le correspondía a su hermano Esaú. Aunque inicialmente Jacob salió victorioso, su engaño lo llevó a años de conflicto y huida. Esta historia refleja perfectamente la advertencia de Proverbios. Las mentiras y la manipulación generan consecuencias a largo plazo, tanto para el que las comete como para aquellos que las sufren. El psicólogo Dr. George Simon, experto en comportamiento manipulador, afirma: las personas manipuladoras son maestras en el arte del engaño emocional. Ellos hacen que los demás se sientan culpables, inseguros o dependientes. De este modo, el manipulador logra obtener lo que desea sin mostrar abiertamente su intención. La cita de Proverbios, por lo tanto, no solo habla del engaño visible, sino también del juego psicológico que muchas veces está oculto. Un estudio de la Universidad de Berkeley encontró que aquellos que manipulan a los demás con el tiempo enfrentan mayor aislamiento social y sufren de problemas emocionales, como ansiedad y paranoia. Esto demuestra que la manipulación no solo afecta negativamente a las víctimas, sino que, al final, los manipuladores también sufren las consecuencias de su comportamiento. Para resistir la manipulación y el engaño, la Biblia nos enseña a ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. Esto significa que debemos ser conscientes de las intenciones de los demás sin perder nuestra propia integridad. Una técnica útil es la autoevaluación constante. Preguntar si lo que estamos haciendo está motivado por la verdad o si estamos cayendo en patrones de engaño o manipulación. Finalmente, Proverbios 12:19 nos recuerda que los labios veraces permanecerán para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un momento. En otras palabras, la verdad siempre prevalecerá sobre la manipulación, y quienes buscan vivir con honestidad cosecharán relaciones más saludables y duraderas. Evitar el engaño y actuar con transparencia es la clave para una vida plena y en paz con los demás. Si te está gustando el video, no dudes en suscribirte si aún no lo has hecho. Además, nos ayudas mucho dejando tu valioso like. Continuemos. Tercer pasaje bíblico. Filipenses capítulo 2 versículo 4. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien que solo parece preocuparse por sí mismo, sin importarle lo que los demás sienten o necesitan? Este comportamiento es más común de lo que creemos, especialmente en personas con tendencias narcisistas o psicopáticas. La falta de empatía, un rasgo característico de estos comportamientos, es lo que Filipenses 2:4 busca contrarrestar cuando nos dice: cada uno mire no solamente por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El narcisismo es como un espejo de una sola cara, que solo refleja las necesidades y deseos del propio individuo, dejando a los demás en la sombra, a diferencia de la empatía, que es como un faro que ilumina tanto nuestras vidas como las de aquellos que nos rodean. Esta metáfora nos ayuda a entender cómo el egoísmo de un narcisista o psicópata puede oscurecer las relaciones, mientras que la empatía tiene el poder de conectarnos genuinamente con los demás. Un ejemplo claro de esta enseñanza bíblica lo encontramos en la historia de Caín y Abel. Después de que Caín mata a su hermano, Dios le pregunta dónde está Abel, y Caín responde con una falta absoluta de empatía: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Este tipo de actitud, de no mirar más allá de uno mismo, es exactamente lo que Filipenses 2:4 nos exhorta a evitar. Si Caín hubiera mostrado empatía, la tragedia podría haber sido evitada. La psicóloga y experta en relaciones humanas, doctora Ana Fernández, señala que la falta de empatía es uno de los mayores obstáculos en las relaciones humanas. Sin la capacidad de entender y sentir lo que otros están experimentando, las conexiones se vuelven frías y calculadoras. En otras palabras, sin empatía, las relaciones se vacían de significado y se vuelven transacciones de conveniencia. Además, un estudio de la Universidad de California reveló que las personas con tendencias narcisistas o psicopáticas muestran una notable disminución en la actividad cerebral relacionada con la empatía. Esto no solo afecta sus relaciones personales, sino también su salud emocional, ya que están más predispuestas a la soledad y la insatisfacción. En este sentido,
La falta de empatía es una prisión emocional, tanto para quienes la padecen como para quienes la sufren. Para superar la falta de empatía, la Biblia nos ofrece una herramienta poderosa: el amor al prójimo. Practicar la empatía puede comenzar con pequeños actos de servicio. Por ejemplo, preguntarnos cómo podemos ayudar a los demás, o simplemente escuchar sin juzgar puede ser un primer paso para transformar nuestras relaciones y nosotros mismos. En última instancia, como nos enseña 1 Juan 4:20, si alguien dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. El verdadero amor y la verdadera fe se manifiestan en cómo tratamos a los demás. Y Filipenses 2:4 nos recuerda que cuidar de los demás es tan importante como cuidar de nosotros mismos. Así, cultivando la empatía, podemos vivir en armonía y amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Cuarto pasaje bíblico, Romanos capítulo 13 versículo 10. ¿Qué significa realmente amar a los demás sin hacerles daño? El apóstol Pablo nos da una respuesta clara en Romanos 13:10, cuando dice, el amor no hace mal al prójimo. Así, el amor es el cumplimiento de la ley. Este versículo no solo habla de un sentimiento, sino de una forma de vida que promueve el bienestar de los demás. Sin embargo, las personas narcisistas y psicópatas, debido a su incapacidad de empatizar genuinamente, muchas veces rompen este principio básico, causando daño en lugar de amor. El amor es como una planta delicada, necesita cuidado, atención y un entorno saludable para crecer. Cuando el amor se alimenta de egoísmo y manipulación, como en las relaciones con personas narcisistas, la planta comienza a marchitarse. De esta forma, las relaciones se vuelven tóxicas y el daño emocional comienza a propagarse, afectando a todos los involucrados. Un ejemplo bíblico que resalta la falta de amor verdadero es la historia de Caín y Abel. Aunque Caín y Abel eran hermanos, el egoísmo y la envidia de Caín lo llevaron a cometer el primer asesinato registrado en la Biblia, quitándole la vida a su propio hermano. Este acto de maldad es una clara violación del mandato de amar al prójimo, mostrando cómo la falta de empatía y el deseo de superioridad pueden destruir las relaciones más cercanas. El psicoterapeuta Dr. John Gottman, experto en relaciones saludables, afirma: las relaciones sanas se basan en la reciprocidad emocional y en el respeto mutuo. A diferencia de esto, las personas con tendencias narcisistas carecen de estas cualidades fundamentales, lo que las hace incapaces de construir relaciones basadas en el amor verdadero, según lo describe Romanos 13:10. Un estudio de la Universidad de Chicago reveló que las personas que tienen altos rasgos narcisistas tienden a mostrar comportamientos que provocan rupturas emocionales en sus relaciones. Estos estudios nos muestran que las relaciones afectadas por la falta de empatía y el egoísmo son propensas a la desconfianza, el abuso emocional y, finalmente, el colapso total. Para cultivar el tipo de amor del que habla Pablo, es necesario practicar la autorreflexión y el perdón, que son claves para desarraigar el egoísmo en nuestras interacciones diarias. Una técnica bíblica útil es la que se encuentra en Colosenses 3:12, donde se nos insta a revestirnos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Estas virtudes pueden ser herramientas poderosas para contrarrestar las actitudes narcisistas. En conclusión, el amor verdadero es el antídoto contra el daño emocional. Como nos recuerda 1 Corintios 13:4-5, el amor es paciente, el amor es bondadoso, no es envidioso, no es jactancioso ni orgulloso. Vivir según estos principios es el camino para cumplir la ley divina y construir relaciones basadas en el respeto y la compasión, libres de manipulación y daño. Quinto pasaje bíblico, Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 23. ¿Te has preguntado alguna vez qué nos separa de comportamientos dañinos como el narcisismo? En Gálatas 5, 22-23, el apóstol Pablo ofrece una respuesta clara: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre las virtudes que debemos cultivar y cómo éstas se oponen radicalmente a las características destructivas comunes en las personas narcisistas o psicópatas. El narcisismo es como una fruta podrida, mientras que el amor y la mansedumbre alimentan el alma. El narcisismo y la arrogancia corrompen desde adentro, privando a las personas de relaciones auténticas y saludables. De esta manera, la vida de una persona centrada en su ego se desmorona lentamente. Aunque aparentemente parezca fuerte,
Un ejemplo bíblico claro es el rey Saúl, quien, cegado por su orgullo y deseo de poder, terminó cayendo en desgracia. A pesar de haber sido ungido por Dios, Saúl dejó que el miedo y el ego lo dominaran, llevándolo a tomar decisiones injustas y destructivas. Su incapacidad para reconocer su error y buscar la humildad lo distanció de Dios y de su pueblo. La psicóloga Dr. Carol McBride, experta en el tema del narcisismo, comenta: el narcisismo es la incapacidad de ver más allá de uno mismo. De este modo, el orgullo y la falta de empatía, características de esta condición, impiden que una persona cultive las virtudes que Pablo menciona en Gálatas, como la paciencia y la templanza. Un estudio realizado por la Universidad de Harvard demostró que las personas con altos niveles de narcisismo tienen más dificultades para mantener relaciones personales estables y satisfactorias. Esto subraya la importancia de desarrollar las virtudes del espíritu para contrarrestar estos comportamientos destructivos. En conclusión, los frutos del espíritu son el verdadero antídoto contra el narcisismo. Al practicar el amor, la paz y la bondad, no solo nos acercamos a Dios, sino que también construimos relaciones sanas y genuinas con los demás. Como Pablo nos recuerda en Proverbios 16:18, antes de la caída es el orgullo y antes de la ruina la altivez de espíritu. Si dejamos de lado el ego y cultivamos estas virtudes, nos alejamos del peligro de caer en los errores del narcisismo y nos acercamos a una vida plena y satisfactoria. Sexto pasaje bíblico, Santiago 3:17. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente ser sabio en un mundo lleno de egos inflados y comportamientos egoístas? La carta de Santiago nos ofrece una poderosa definición, pero la sabiduría que viene del cielo es, ante todo, pura, después, pacífica, considerada, sumisa, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sincera. Santiago 3:17. De esta manera, se nos invita a reflexionar sobre las características de la sabiduría piadosa, que contrasta fuertemente con el narcisismo. El narcisismo puede compararse con una tormenta eléctrica. Es deslumbrante y poderoso, pero destructivo a su paso. Cuando alguien está atrapado en este comportamiento, su mundo gira en torno a su propia imagen y necesidades, dejando un rastro de relaciones dañadas y corazones rotos. Por lo tanto, es fundamental entender que la sabiduría celestial se manifiesta en una energía diferente, una que busca la paz y la armonía. Un ejemplo relevante se encuentra en la historia de Salomón. Cuando fue llamado a juzgar entre dos mujeres que afirmaban ser la madre de un bebé, él no buscó demostrar su inteligencia. En cambio, propuso una solución que reveló la verdadera madre: ofrecer dividir al niño en dos. Al final, la verdadera madre se entregó, mostrando su amor y sacrificio. Salomón, con su sabiduría, no solo resolvió un conflicto, sino que también destacó la importancia de la misericordia y la sinceridad. La psicóloga doctora Elena Martínez explica: la sabiduría piadosa no se trata solo de conocer la verdad, sino de aplicarla con compasión y empatía. Esta es la antítesis del comportamiento narcisista, que carece de consideración por los demás. En consecuencia, esta falta de empatía es un rasgo distintivo en personas narcisistas y psicópatas, quienes a menudo manipulan a los demás para su beneficio. Además, estudios de la Universidad de Harvard revelan que las relaciones con personas narcisistas pueden tener un impacto emocional devastador. Aquellos que están cerca de individuos narcisistas suelen experimentar ansiedad, depresión y una sensación de fatiga emocional. Esto se debe a la constante falta de reciprocidad y al egoísmo que caracteriza a estas relaciones. La sabiduría piadosa, en cambio, nos llama a cultivar conexiones significativas y enriquecedoras. Para aquellos que buscan desarrollar sabiduría en sus vidas, una técnica útil es la reflexión guiada. Esto implica preguntarse: ¿estoy actuando de manera que promueva la paz y la comprensión en mis relaciones? Al enfocar nuestras acciones y palabras en la misericordia y la sinceridad, podemos contrarrestar cualquier inclinación hacia el egoísmo. Finalmente, recordar las palabras de Santiago nos invita a reflexionar sobre la esencia de nuestra interacción con los demás. Así, podemos recordar Proverbios 3:13, que dice: «Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia». Por lo tanto, al elegir la sabiduría piadosa, no solo nos fortalecemos a nosotros mismos, sino que también impactamos positivamente a quienes nos rodean.
Al concluir nuestro viaje a través de las Escrituras y su perspectiva sobre el narcisismo, es vital recordar que el verdadero cambio comienza en nuestro interior. Cada pasaje bíblico que hemos explorado nos invita a reflexionar sobre nuestras actitudes y acciones. Nos recuerda que la humildad, la empatía y el amor son esenciales para contrarrestar el egoísmo y la manipulación que tanto daño pueden causar. En un mundo donde la superficialidad y la arrogancia pueden parecer atractivas, elegir practicar los frutos del Espíritu es una decisión poderosa que nos acerca a Dios y fortalece nuestras relaciones. Así que, mientras enfrentamos las tentaciones del narcisismo, recordemos que la verdadera grandeza se encuentra en servir a los demás y cultivar un corazón lleno de amor y compasión. ¿Conoces a alguien que lucha con el narcisismo? ¿Qué otros pasajes crees que podrían ayudarnos a combatir esta actitud? Comparte tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Adiós.